Veamos este tema que es anomalías y patrones, ¿correcto? Anomalías, vamos a verlo en primer lugar, ¿correcto? Y luego se verá lo que son patrones, ¿ok? Muy bien. Anomalías, doctores, ¿ya? Las anomalías, primero, doctores, tienes que recordar que lo puedes tomar como sinónimo de ¿quién? De defectos. Anomalías o defectos, ¿ok? En esta primera parte, entendamos las definiciones entonces, ¿ya? Muy bien. Las anomalías, doctores, entiéndelo sinónimo defectos. Ahora, doctor, ¿qué es una anomalía? ¿Qué es un defecto? Te lo simplifico así. Cualquier cosa anormal con la cual nazca un bebé, ok, eso es una anomalía o defecto. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa anormal con la cual nazca un bebé es una anomalía o defecto congénito. Ahora, esas anomalías o defectos congénitos yo lo puedo dividir en 4 tipos, ¿correcto? Puede ser malformación, deformidad, disrupción o displasia. Vamos a comenzar con malformación, que por cierto, doctores, esta malformación viene a ser la más frecuente de las anomalías. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a las cardiopatías congénitas, ¿correcto? Que es la más frecuente anomalía o malformación congénita, ¿ya? Muy bien. Doctor, ¿qué son las malformaciones? Como ves ahí, son anomalías, ya sea de un órgano o ya, por ejemplo, corazón, ¿correcto? O partes del cuerpo también, extremidades, etcétera, ¿correcto? Anomalías de órganos o parte del cuerpo. ¿Debido a qué? Por problemas intrínsecos, ¿correcto? Es decir, un problema en el bebé, ¿ya? Ya sea determinado genéticamente, ¿ok? O ya sea determinado por teratogénicos externos, ¿correcto? Pero que hay un problema en él mismo, ¿correcto? Hay una mala, hay un problema en su formación, ¿correcto? Por eso el nombre, malformación, ¿ya? Muy bien, ese es el tipo de anomalía más frecuente. Ahora, doctor, ejemplos de malformaciones, ok. Por ejemplo, por problemas genéticos, ¿ya? Por problemas genéticos podemos tener esto de acá, una sindactilia. Una sindactilia, doctores, por ejemplo, al igual que las polidactilias, ¿ok? Pueden deberse por problemas genéticos y ser un tipo de malformación. O de repente agentes teratogénicos, ¿correcto? Dándote este problema de acá. Como por ejemplo, doctores, la microtia o anotia. La microtia, ¿correcto? Anotia. ¿Ok? Son ejemplos de malformaciones. Ahí también tenemos las malformaciones cardíacas también, ¿no? Que se verá eso en pediatría. ¿Ok? Esa es una malformación. Doctor, el siguiente, deformidad. La deformidad, doctores, también es un tipo de anomalía o defecto, pero en la forma o en la posición de una parte del cuerpo. ¿Correcto? En la forma o en la posición de una parte del cuerpo. Generalmente de extremidades. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, ¿debido a qué? Mira la diferencia. Malformación era por un problema que se estaba dando en el bebé. ¿Ok? Claro, algo externo como problemas genéticos, teratogénicos, etc. ¿Ok? Pero que se estaba dañando el mismo. En cambio, en deformidad es algo netamente externo, por fuerzas mecánicas, ¿correcto? Extrínsecas al bebé, pero intrauterinas. Extrínsecas, pero intrauterinas, que hacen que lo deforme, ¿correcto? Muy bien, esa es la deformidad. Ejemplo de esto, por ejemplo, debido a un oligoamnios, por ejemplo, un oligoamnios, o de repente una gestación múltiple, ¿no? Que le impide, pues, le limita el espacio uterino, ¿correcto? Generando, pues, un aplastamiento, una deformidad. O de repente tumores a nivel del útero, ¿correcto? Tumores uterinos. O de repente un útero bicorne, ¿no? Son ejemplos de qué cosa te puede llevar a una deformidad. Ahora, ejemplo de deformidad, por ejemplo, este piecito de acá, el pie zambo. El pie zambo es un buen ejemplo, doctores, ¿no? De una deformidad,
¿Ok? Otro, doctores, displasia de caderas. Displasia de caderas. También es por una limitación en el espacio intrauterino. ¿Correcto? Plagiocefalia. En este caso es una plagiocefalia posicional. Mira cómo acá hay un aplanamiento. Plagiocefalia posicional. ¿Se entiende, no es así? ¿Correcto? Se entiende que es debido a un problema extrínseco, que por fuerzas mecánicas lo va a alterar la forma o la posición de una parte del cuerpo. ¿Ya? Mira, la cabeza, extremidades, etc. El tercer anomalía o tercer defecto es la disrupción. Es una anomalía o defecto de un órgano o parte del cuerpo. ¿Por alteración de qué? Por alteración vascular, doctores. También acá yo podría decir que puede ser por problema extrínseco o intrínseco. ¿Ah? Generalmente son extrínsecos, o sea, fuera del bebé. Fuera del bebé. Que también puede haber intrínsecos, claro. Un hematoma, por ejemplo, puede generar aplastamiento. ¿Correcto? Un tumor, por ejemplo, puede generar aplastamiento. ¿De qué? Compromiso vascular. ¿Correcto? Digamos, hay algo externo como bandas amnióticas que van a comprimir, por ejemplo, una extremidad generalmente y comprometer el torrente sanguíneo, comprometer esa circulación, el componente vascular. ¿Qué va a pasar con la parte distal? Se va a perder, se pierde. Eso se llama disrupción, como si fuera una mutilación, algo así. ¿Correcto? Pregunta examen por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo de eso, por ejemplo, las bandas amnióticas. Las bandas amnióticas. ¿Correcto? Que estamos viendo acá. Mira, lo voy a agrandar para que lo veas. Ahí está. Mira cómo las bandas amnióticas pueden comprometer, ¿no? En este caso, generalmente las extremidades. También el tronco, por si acaso. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya que te puede llevar a estas mutilaciones? A una mutilación en este caso. ¿Correcto? Muy bien. La cuarta anomalía, doctores, fíjense, la displasia. Esta se va a definir como una desorganización celular en los tejidos. ¿Correcto? Desorganización celular en los tejidos. Así se define displasia, ¿no? Ejemplo de esto, por ejemplo, doctor, acondroplásicos, que por problemas genéticos, ¿no? Te puede dar la acondroplasia. Generalmente, pues, son las displasias esqueléticas, ¿no es así? Las displasias óseas, displasias esqueléticas. Un gran ejemplo, la acondroplasia. ¿Ok? Muy bien, entonces, las anomalías congénitas, ¿ok? O defectos congénitos son cualquier cosa que con el bebé tenga alterado al nacimiento. Y yo lo voy a dividir en 4 tipos: malformación, deformidad, disrupción y displasia. Veamos ahora patrones. ¿Qué son los patrones? Es un conjunto de anomalías. O sea, yo agarro 2, 3, 4 anomalías, los junto. Cuando se juntan, ok, forman los patrones. Y hay 4 patrones también. Vamos a ver el primero, el llamado síndrome. ¿Cuándo digo que un conjunto de anomalías es llamado síndrome? Cuando hay una etiología única, una razón única, y que dicha razón te está llevando a toda la clínica, a la clínica 1, a la clínica 2, o sea, la anomalía, a la clínica 3, a la clínica 4, debido a una sola causa. Eso llámalo síndrome. ¿Ya? Ejemplo, doctor, por ejemplo, síndrome de Tardner. La única causa es la monosomía, por ejemplo, ¿no? La falta de un cromosoma X. Otro, síndrome de Aicardi, también debido a un solo problema, un solo defecto. Síndrome de Marfan, también debido a un solo problema, a un solo defecto. Son algunos ejemplos de síndromes. ¿Ok? Secuencias. ¿Cuándo yo digo que un conjunto de anomalías son secuencias, doctor? Ok, ahí yo lo digo cuando hay una, su nombre lo dice, ¿correcto? Que a partir de un solo problema, de una sola etiología, te lleva pues a toda la clínica. Te lleva a la clínica 1, luego te lleva a la clínica 2 y luego te lleva a la clínica 3. De manera secuencial, uno después de otro. ¿Correcto? Doctor, ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos la secuencia de Potter, por ejemplo. La secuencia de Potter. ¿Cuál es el problema en la secuencia de Potter? Te acordarás, pues, un defecto renal, agenesia renal. ¿Eso a qué te lleva?
mira la secuencia, te lleva a que no se forme orina. Si no se forma orina, no podrá haber líquido amniótico en buena cantidad. Si no hay líquido amniótico en buena cantidad, limita pues el espacio intrauterino. Por lo tanto, el bebé se aplasta. Hay un aplastamiento. La nariz se achica, ¿correcto? Se aplana el rostro. Ahí viene la fase de Potter, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Hay un aplastamiento también de los miembros, ¿ok? Listo. ¿Ves la secuencia? Un gran ejemplo, la secuencia de Potter. Otro, por ejemplo, la secuencia, algunos lo llaman síndrome, ¿no? Pero debería llamarse, pues, secuencia de Prüm-Belly, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, en la cual acá se entiende que el problema es que los intestinos, ¿ya?, han crecido tanto, se han elevado tanto en la vida intrauterina, que no han permitido un desarrollo adecuado de la musculatura. Como no han permitido un desarrollo adecuado de la musculatura, te lleva a la pérdida de esta musculatura abdominal. Por lo tanto, la piel queda así, como ves ahí. Eso le llaman abdomen en ciruela, ¿correcto? Abdomen en pasa también le dicen, ¿ya? Muy bien, eso es secuencia. El tercer patrón son anomalías de campo. Así más o menos son la traducción, anomalías de campo. Es decir, un conjunto de anomalías o defectos, ¿ok?, los cuales se van a ubicar en una sola parte del cuerpo, en una sección del cuerpo. Obviamente, cuando digo en una sección del cuerpo, es que tienen un mismo origen embriológico, ¿correcto? Por ejemplo, los defectos de la línea media. ¿Ok? Entonces, acá anomalías, ¿correcto?, en una misma parte del cuerpo. En una misma parte del cuerpo. Así lo puedes entender. ¿Ok? Muy bien. Un ejemplo, la holoprosencefalia. ¿Ok? Mira, puede ir desde, este holoprosencefalia va con un problema de la línea media. Puede ir desde ciclopía, ¿no?, del cíclope, hasta todo estos defectos, mira, todo esto, hasta lo más simple. Esto es lo más grave. Esto es lo más grave. ¿Ok? Y esto, hasta acá es lo más simple. Que solamente tenga un incisivo superior, el que estás viendo acá. ¿Correcto? Muy bien. Holoprosencefalia, un gran ejemplo de anomalía de campo. Y el cuarto patrón, doctores, son las asociaciones. ¿Ok? Esta yo le digo del chibolo salado. ¿Por qué, doctor? Porque es tan salado, ¿ya?, que un conjunto de anomalías, ¿ok?, aparecen juntas, ¿ok?, aparecen al mismo tiempo en este bebé, ¿ya?, y que tienen orígenes diferentes. O sea, acá el esquema sería, hay una etiología 1, hay una etiología 2, una etiología 3, una etiología 4, y cada una de ellas te lleva a tu clínica 1, clínica 2, clínica 3 y clínica 4. Un conjunto de anomalías que no tienen nada que ver, de champazo, de casualidad, así dice la bibliografía, de casualidad se están presentando juntas. A eso se le llama asociación del chibolo salado. Un gran ejemplo, doctores, de la asociación es la famosa asociación de Bacter. Antiguamente se llamaba solamente Bacter, ¿ya? Le agregaron la L hace algunas décadas, algunos años, ¿ya? Doctor, ¿qué significa la asociación de Bacter? Ok, significa la V de problemas vertebrales, anomalías vertebrales, hemivértebra, por ejemplo, agenesia de un cuerpo vertebral. Otro, la A, problemas anales, por ejemplo, ano imperforado, ¿correcto? La C de corazón, es decir, claro, la C de corazón, es decir, doctores, ¿correcto?, anomalías o defectos cardíacos, CIB, por ejemplo, PCA, etc. La T y la E, la T es de tráquea, la E es de esófago. Ahí tenemos a quién, a la fístula traqueoesofágica / atresia esofágica, que lo vas a ver en cirugía, ¿correcto? Si mal no recuerdo, el tipo 3 era el más frecuente. Muy bien. Y la R de riñón, anomalías renales, ¿ok? Y la L de limb, que significa extremidad, la traducción al español, extremidad, ¿correcto?
Entonces ahí tenemos pues la famosa asociación de Bacter, chibolo salado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Para qué sirve conocer que algunas patologías o algunas anomalías están asociadas? Para que, por ejemplo, si tú encuentras uno o dos de ellas y tú sabes que puede asociarse a otras, entonces las otras las vas a buscar. Por ejemplo, tienes un bebé que tiene una atresia esofágica. ¿Te vas a quedar tranquilo? No, vas a decir, oye, si tiene atresia esofágica, probablemente se asocie con otras anomalías. Hay que estudiarlo. Pídele una radiografía de columna. Pídele, doctores, una ecografía de riñones. Pídele, doctores, una mejor evaluación de las extremidades. Pídele un ecocardiograma, porque sabes que puede asociarse a esas otras anomalías. Para eso sirve conocer las asociaciones. Cuando encuentras alguna de ellas, busca las anomalías que puede asociarse. ¿Ok? Muy bien. Eso eran anomalías y patrones. Muy bien, vamos a ver acá, doctores, síndromes, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver acá síndromes importantes, como por ejemplo el síndrome de Patau, ¿ya? También vamos a ver el síndrome de Edwards y el síndrome de Down en un primer momento, ¿ya? Muy bien, ¿qué tengo que recordar de Patau? Tienes que recordarte el cariotipo, ¿ok? ¿Cuál es el cariotipo de Patau, doctores? El más frecuente, número 1, viene a ser trisomía. Trisomía del cromosoma 13, ¿correcto? El segundo, acá lo estás viendo, mira, ahí está. El segundo viene a ser translocación, ¿correcto? Translocación. Y el tercero viene a ser mosaico. Ahí está, en orden de frecuencia. El más frecuente de lejos, trisomía 13, ¿ya? Doctor, ¿y en la clínica? Ok, todo esto puede tener tu paciente. Oiga, doctor, ¿pero algo debo priorizar? Sí, miren, va a ir con polidactilia, microftalmia o anoftalmia, holoprosencefalia, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de defecto o anomalía congénita era? De la línea media, ¿se acuerdan? Anomalía de campo, ¿no? Frente inclinada, coloboma, oídos anormales, o sea, pabellón auricular anormales, pliegue simiesco, uñas angostas hiperconvexas, cardiopatías congénitas, tipo defecto del tabique, interventricular, PCA, CIA e incluso hasta dextroposición. Los talones son prominentes, ¿correcto? Puede tener también a nivel de genitales, criptorquidia en el varón y útero bicorne en la mujer. Labio leporino, paladar hendido, ¿ok? Hemangiomas capilares, todo eso son los que puede tener. Oiga, doctor, pero hay que priorizar, pues. Sí, la bibliografía menciona que acá puede haber una triada, la triada clásica del síndrome de Patau. Lo voy a resaltar. ¿Cuál es, doctor? Voy a hacer la microftalmia, micro o anoftalmia, mejor dicho. 2, labio leporino paladar hendido. Y 3, la polidactilia. Esa es la triada. Y mi sugerencia es que en los casos clínicos busques pues justamente estos signos que te van a guiar, ¿ok?, a pensar en qué es un Patau. En los casos clínicos para síndromes te van a contar diferentes cosas, ¿ya? Cosas que son similares en otros síndromes como Edwards, como Downcito. Por ejemplo, la mano simiana o el pliegue simiano. Por ejemplo, la baja implantación de oreja, anomalías cardíacas, anomalías renales, criptorquidia, etc. ¿Ok? Esos defectos son comunes en otros síndromes. Por eso mi sugerencia es que busquen lo que es más orientador, lo que es más específico de Patau, que sería su triada: microftalmia, anoftalmia, polidactilia y labio leporino paladar hendido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, ¿cuál es su pronóstico? Doctores, el Patau, al igual que el Edwards, tiene altísima mortalidad. La gran mayoría, doctores, muere en las primeras semanas.
¿ok? Y dentro del primer año de vida. Por eso, alta mortalidad, voy a poner acá, vamos a poner, ahí está, alta mortalidad, ¿correcto? En el primer año de vida. Más del 85, más del 90% de los pacientes fallece en el primer año de vida, ¿correcto? Este es el famoso síndrome de Patau, no olvidarse por favor, ¿ya? Muy bien. Ah, doctor, por cierto, esta trisomía, ¿ok? 13, ¿se relaciona a qué? Las trisomías, te voy a mencionar en cada una de ellas, se relaciona a edad materna avanzada. En cambio, la translocación y mosaico no se asocia a edad materna avanzada. ¿Ya? Y esta trisomía 13 se debe a una disyunción meiótica, o una mala disyunción meiótica, mejor dicho. ¿Correcto? Muy bien. Síndrome de Edwards. Doctor, primero, ¿cuál es el cariotipo más frecuente de síndrome de Edwards? Muy bien. Primer puesto, igual, trisomía. Trisomía en este caso, 18. Segundo puesto, translocación, igual. Y tercer puesto, mosaico. ¿Correcto? Ahí está, mira. Ahí está tu tercer cromosoma en el cromosoma 18. Esta trisomía se asocia a edad materna avanzada. ¿Correcto? A diferencia de translocación y mosaico. Y se debe generalmente, en la mayoría de los casos, lo más frecuente, a una mala disyunción meiótica. ¿Correcto? Muy bien. La clínica, doctores. Todo esto puede tener, mira. Puede tener oreja puntiaguda, micrognatia, flexión patológica de los dedos de la mano. Oiga, doctor, ¿la flexión patológica de la mano en qué consiste? Consiste en lo siguiente, mírame. Consiste en lo siguiente, el quinto dedo superpone al cuarto, el segundo superpone al tercero, y eso lo flexionas. Eso es la flexión patológica de los dedos. Quinto sobre cuarto, segundo sobre tercero. Flexión patológica de los dedos. ¿Correcto? Muy bien. Tiene un occipucio prominente, como estás viendo ahí en la imagen. También tiene cardiopatías congénitas. Mira, defecto del tabique ventricular, PSA, por ejemplo. Tiene riñón en herradura. ¿Ok? Y problemas del tracto gastrointestinal, como por ejemplo divertículo de Meckel, mal rotación intestinal e incluso hasta ónfalocele. Oiga, doctor, las cardiopatías, los problemas renales, los problemas gastrointestinales, ¿no? Esos problemas, doctor, pueden ser también de otros síndromes. Tienes razón. Por eso, en el caso clínico, ¿cuáles son los signos que yo te sugiero que te deben orientar para que tú marques, este es un Edwards? Estos dos, doctores. Voy a resaltarlo. Lo que es la micrognatia y la flexión patológica de los dedos. Busca eso. Tú ves eso, piensa. Y más que todo la flexión patológica de los dedos, piensa en Edwards. ¿Ok? Muy bien. El pronóstico. De la misma manera, doctores, ¿ya? Tiene alta mortalidad. Muere la mayoría, doctores, más del 90% de los casos, fallece en el primer año de vida. Obviamente, para Patau y Edward puede haber casos que sobrevive, puede haber, pero generalmente son dependientes, pues, doctores, de máquinas o son mosaicos de repente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí tenemos entonces al famoso síndrome de Edwards, no te olvides. Síndrome de Down. Doctores, ¿qué debes acordarte? El cariotipo. El cariotipo número 1 del síndrome de Down, también fácil, trisomía. ¿Qué trisomía? 21. Segundo puesto, translocación. Y tercer puesto, mosaico. En ese orden, por favor. ¿Ya? Recuerda, ahí está tu cariotipo, mira. ¿Ya? Tercer cromosoma de cromosoma 21. Ahí está. Igual, trisomía 21 se debe generalmente a una mala disyunción meiótica y se asocia a edad materna avanzada. No te olvides esos datitos, ¿ya? En la presentación clínica sí es muy florido, Miren, doctores. Comencemos desde arriba. Va a tener su... esto de acá, ¿no? Ya, ahí está. Sus facies Down. La fase Down, ¿que consiste, doctores?
¿no? La comisura de acá medio achinada, medio alargada, ¿correcto? La comisura externa alargada y hacia arriba. Tiene su epicanto, nariz pequeña, boca abierta, macroglosia, ¿correcto? Frente amplia, ¿ok? Baja implantación de orejas. Si tú miras con esas características, vas a ver la facies down, ¿correcto? Nuevamente, epicanto, la comisura acá hacia arriba, ¿correcto? Y nariz pequeña, boca abierta, macroglosia, baja implantación de orejas, frente amplia. Ese pues viene a ser la facies down. Además, en el ojito puedes ver estas manchas grisáceas, conocidas como la mancha de Brushfield. Esto que estoy marcando con la manito, mira. Las manchas de Brushfield, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Oídos anormales, ¿correcto? Pliegue simiesco, cardiopatías tipo defecto del tabique, CIA, ¿ok? Hipotonía, displasia de pelvis, hiperflexibilidad de articulaciones, ¿ya? Acá agrégale, por favor, el canal atrioventricular, cardiopatía típica de los Downcitos, apúntalo, cardiopatía típica del Downcito, canal atrioventricular, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? También puede tener el famoso signo de la sandalia. ¿En qué consiste el signo de la sandalia? La mayor separación del primer y segundo dedo del pie, como si estuviera utilizando una sandalia. Atresia o estenosis duodenal. Los Downcitos les encanta hacer atresia o estenosis duodenal, acompañado más o menos de páncreas anular, ¿no? El páncreas anular te va a generar una obstrucción intestinal a nivel de duodeno. ¿Qué es el páncreas anular? Es cuando el páncreas en su malformación, ¿ok?, envuelve al duodeno, ¿ok?, y lo ahorca. Muy bien, exceso de piel en la nuca también, ¿ok? Entonces ahí tenemos clínica muy florida. Otro, se asocia a hipotiroidismo congénito y va a tener clínica de hipotiroidismo congénito. Más hipotonía, más hernia umbilical, ¿correcto? Aumento del sueño, estreñimiento, etc. ¿Ya? No te olvides, los Downcitos se asocian a hipotiroidismo congénito. Otro datito, aumenta tu nivel. Los Downcitos se asocian a neoplasias, a más neoplasias hematológicas. ¿Correcto? Muy bien. Su pronóstico, doctores, su pronóstico es mucho mejor. ¿Ya? En la actualidad ya el pronóstico ha mejorado bastante. Hay estudios, por ejemplo, ¿ya?, donde antes, mucho tiempo antes, la sobrevida era hasta los 5 años, 3 años. Ahora la sobrevida llega hasta los 40, 50 años. ¿Correcto? Entonces acá tiene, comparado con las anteriores, mejor sobrevida. ¿Correcto? Mejor supervivencia. ¿Ya? Ese viene a ser el síndrome de Down. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otros síndromes como el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Turner, doctores, ¿ya?, ¿cómo lo puedo definir? Es un tipo de hipogonadismo, ¿correcto? Hipergonadotrópico, ¿ya? ¿Qué significa esto, doctor? Que el problema está en la gónada, ¿correcto? Es decir, también puedo decirlo como un hipogonadismo primario, pero con fenotipo mujer. Es un hipogonadismo hipergonadotrópico con fenotipo mujer. Correcto. Doctor, ¿cuál es el cariotipo? Ok, como estás viendo acá, mira la imagen, claramente estás viendo que le falta un cromosoma X. Por lo tanto, el cariotipo más frecuente es 45,X0. Y el segundo cariotipo más frecuente es mosaico. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y dentro de la clínica? Bueno, vamos a tener lo siguiente. En etapa neonatal, lo que tú verías sería edema duro de manos y pies, ¿correcto? Cúbito valgo, ¿ya? La piel redundante en la nuca, que luego se expresa muy bien como un cuello alado, también llamado pterygium coli, ¿ok? Cuello corto, ¿ok?
Esos son los que te debe orientar. Además que también en etapa neonatal lo vas a ver pequeño, ¿ya? Pequeño. Entonces, o pequeña, mejor dicho, ¿no? En etapa neonatal, entonces, edema duro de manos y pies, ¿ok? Pie redundante en la nuca, cuello alado, pterygium coli, cúbito valgo. Esos son más orientadores en etapa neonatal. Luego ya veré, pues, la talla corta, que por cierto, datito, aumenta tu nivel. ¿Debido a qué se da esa talla corta? A una alteración en el gen SHOX. Alteración en el gen SHOX. Eso determina, doctores, un gen que está en el cromosoma X, ¿ok? Y que determina la talla corta. ¿Qué más va a tener, doctores? Pecho amplio, pezones separados, ¿ok? Infantilismo sexual, que es un hipogonadismo, pues. Va con amenorrea primaria e infertilidad, ¿ok? Pero ten cuidado, datito. Si bien así el Turner solito es infértil, ¿ya? Puede quedar gestando. ¿Puede? Sí, puede quedar gestando. Obviamente con terapia asistida, ¿no es así? Terapia de reproducción asistida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y cardiopatías congénitas. Al Turner le gusta afectar, si afecta al corazón, le gusta afectar, doctores, a nivel de aorta, dándote una válvula aórtica bicúspide o su famosa cardiopatía, que es la coartación de aorta. ¿Ya? Muy bien. Toda esa clínica es del Turner. Un datito más, aumenta tu nivel. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente en pediatría de un Turner? Talla baja. El motivo de consulta, o sea, ¿cómo llega el Turner a la consulta? En pediatría, llega con talla baja. En cambio, en adulto, por infertilidad, por amenorrea. ¿Ya? Muy bien. Ese es el Turner. Síndrome de Klinefelter, doctores. Primero tenemos que definir el síndrome de Klinefelter. ¿Qué viene a ser? Algo parecido, mira. Es un tipo de hipogonadismo. También hipergonadotrópico. Doctor, significa que el problema está abajo, en la gónada. También puedo decirle hipogonadismo primario, entonces. ¿Ya? Pero la diferencia con el Turner es que es de fenotipo varón. Fenotipo varón. ¿Cuál es su cariotipo más frecuente? Como estás viendo acá en la imagen, doctores, ¿no? Tiene un tercer cromosoma, ¿no? Un tercer cromosoma que es X a nivel de ellos, a ese nivel. Entonces su cariotipo más frecuente es 47XXY. 47,XXY. Segundo, el mosaico, ¿no? O sea, 47,XXY/46,XY. ¿Correcto? El mosaico. Muy bien. Ese es en orden de frecuencia. ¿Ya? Te pueden preguntar, ¿corpúsculo de Barr? Sí, corpúsculo de Barr positivo. ¿Ya? Clínica, característica, doctores. Muy bien. Va a tener clinodactilia, micropene, hipospadia, criptorquidia, absospermia y por ende infertilidad. ¿Ok? Conforme va creciendo, porque esto ya se ve más tardío, hábito eunucoide. Doctor, ¿cómo puedes definir un hábito eunucoide? Hay dos maneras de definirlo, ¿correcto? ¿Ya? Midiendo el tamaño del pubis hacia la cabeza y del pubis hacia los miembros inferiores, ¿correcto? O la otra, y comparando esas dos medidas, o la otra, la brazada mayor a la talla. ¿En qué consiste la brazada mayor a la talla? En que agarres al paciente, ¿ok? Y le digas que extienda los miembros hacia los lados, de esta manera, ¿correcto? ¿Ok? Y le dices que se ponga una pared, ¡plá! Que se ponga una pared, ¿ok? Lo más estirado. Y tú vas a medir desde acá, desde la puntita de tu dedo medio hasta la otra puntita, ¿correcto? Pegado en la pared. Mides eso, ¿ya? Y lo comparas con la talla. Si la brazada es mayor a la talla, significa, doctores, que es un hábito eunucoide. ¿Ya? Muy bien. Otro, ginecomastia. Muy importante la ginecomastia. Obviamente en este caso es una ginecomastia patológica que comienza prepuberalmente. ¿Ya? Muy bien. Discapacidad del aprendizaje. A diferencia de Turner,
que suelen tener inteligencia normal. Obviamente puede haber casos, sí, es verdad, pero generalmente no se afecta su inteligencia. Acá en el Klinefelter sí, suele haber discapacidad del aprendizaje, problema del desarrollo, ¿ya? Por si acaso, mire esa diferencia. Oiga, doctor, ¿y cuál es el motivo de consulta acá? Acá el motivo de consulta suele ser, doctores, ginecomastia. Esa ginecomastia patológica, ¿correcto? Ese es el síndrome de Klinefelter, entonces, ¿ya? Muy bien, va con micropene, hipospadia, también puede ser quiptorquía, azoospermia y por ende infertilidad, ¿ya? Muy bien. Muy bien.